gustó esto. Vamos a ver si entra Samantha. Bueno, chicos, vamos a empezar. Porque son medias largas estas lecciones, aunque yo no las doy, no les hago leer todo porque son largas para ustedes, para el tiempo. Vamos a ver este episodio que pasó acá. Jesús calma la tormenta. ¿Lo han leído alguna vez? Yo sí. ¿Lo han leído? Sí. Ah, Mari sí. Bueno. Acá vemos a Jesús en la barca, con los discípulos y viene una tormenta muy fuerte. Son muy feas las tormentas, ¿cierto? Realmente. Sí. Son feas las tormentas. Bueno, ahí acá está Jesús muy tranquilo, ¿cierto? En la barca. Bueno, vamos a leer el relato. A ver, Sebastián, lee 35 y 36. A ver. Ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. Bien, muy bien. De pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. ¿Mm? Entre tanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Dice, los discípulos lo despertaron y le gritaron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? ¿Mm? Bueno, Mari, ¿podés leer 39 y 40? Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Así es. Perdón. Hola, Samantha. No, perdóname, mi amor, que te confundí. Creí que era la otra nena. Ahí me dijo que Samantha, yo le dije Emily, pensé que era Emily. Bueno, me alegro que estés, Samantha. Bueno, entonces leíste el 39 y el 40, Mari, ¿cierto? ¿Mm? Jesús se levantó, ordenó al viento y al mar que se calmaran, dice, entonces enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y él, voy a repetir otra vez el 40. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué están tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? ¿Mm? Bueno, acá vemos entonces la historia donde ellos estaban en una barca, Jesús durmiendo, vino la tormenta y ellos lo despertaron, ¿no? Y le dijeron que no te importa, que nos estemos hundiendo, ¿eh? Entonces Jesús le dijo que todavía no confían en mí, ¿eh? ¿Por qué están tan asustados? Le dijo Jesús, ¿cierto? Bueno, entonces, vamos a ver en esta lección de Marcos 4, 35 al 41, que Jesús tiene toda autoridad, como dice ahí. Todos enfrentamos tormentas. Fe versus miedo. A ver, Samantha, ¿podés leer el versículo para memorizar? Sí, ya voy. El Jesús despertó y respondió al viento. Dijo al mar, paz, estad quietos. El viento cesó y hubo una gran calma. Ahí está, muy bien, Cuatro, Samantha. 24. 4:39. Jesús despertó y reprendió el viento y le dijo, paz, estad quieto. O sea, que se quede quieto. Bueno, vamos a ver acá antecedentes de la historia de Jesús. El ministerio terrenal de Jesús continuó creciendo. Más y más personas venían a escucharlo a predicar al comienzo de Marcos 4. Jesús comenzó a enseñar junto al lago, dice. La multitud reunida a su alrededor era tan grande que se subió a una barca y de ahí se sentó en ella en el lago, mientras toda la multitud escuchaba desde la orilla del mar. ¿Mm? Bien, ahí está. Entonces pasó todo el día, dice, enseñándole muchas cosas a través de parábolas.
como la parábola del sembrador, el candelabro, la semilla que crece, la semilla de mostaza. ¿M? Por la noche Jesús reconoció que era hora de un descanso y le dijo a sus discípulos que navegaran hacia el otro lado del lago y dejaran atrás las multitudes. Bueno, Sebastián, ¿podés leer donde dice los discípulos de Jesús hasta feroces? Sí, los discípulos, los discípulos de Jesús, que eran pescadores, conocían bien este lago, pero probablemente no esperaban la tormenta. El mar de Galilea tiene unas 13 millas de largo y 8 millas de ancho. Es uno de los cuerpos de agua más bajos del mundo, a casi 700 pies bajo el nivel del mar, rodeado de montañas que se elevan unos 2000 pies sobre el nivel del mar en el lado este, creando un embudo para el viento que resulta en tormentas rápidas y feroces. Así es, muy bien. Entonces, acá él estaba enseñando parábolas. A ver, ¿qué es una parábola? ¿Alguno de ustedes sabe? A ver, Mari. Una parábola es una historia chiquitita que tiene una Para enseñar, ¿cierto? enseñanza. Una Eso, enseñanza. claro, es para una enseñanza. Entonces él cuenta como una historia, que es para dejar una enseñanza en la gente, ¿cierto? ¿Mm? Bien, ya vamos a ver en otro momento más sobre las parábolas. Bueno, dice, problema no significa desobediencia. O sea, si uno tiene problemas, que serían tormentas en la vida, no quiere decir siempre que es porque uno está desobedeciendo a Dios. Pero muchas veces sí. ¿Mm? En este caso vemos que ellos estaban con Jesús, no estaban en desobediencia. ¿Y qué pasó ahí? Vino una Una tormenta, tormenta. muy fuerte. Y bueno, así también en la vida nosotros podemos tener tormentas, ¿cierto? A ver, bueno, Mari, lee la parte que está en amarillo. ¿Eh? A veces, A veces la gente te dirá que estás enfrentando tormentas en tu vida, familia, relaciones, educación, etcétera, porque has hecho algo mal. Vemos a Dios usando tormentas en la Biblia. Piensa en Jonás para llevar a las personas de regreso al camino correcto. Sin embargo, las tormentas ciertamente no siempre son el resultado de la desobediencia. De hecho, esta tormenta no golpea a los discípulos porque fueran desobedientes, sino porque habían sido obedientes. Jesús les ordenó pasar al otro lado. Además, a menudo ocurre que cuanto más obedecemos, más nos atacan. ahí está. Bueno, vamos a pensar un poquito en esto. Entonces, como dijimos, a veces pasan cosas y no es porque estamos haciendo algo malo. Pero a veces sí, puede ser que vienen las cosas porque estamos desobedeciendo a Dios. ¿Eh? Entonces, no, como dice ahí, no siempre es resultado de la desobediencia. Dice, además, dice, a menudo ocurre que cuando más obedecemos a Dios, más nos atacan. ¿Le ha pasado a ustedes? Que a veces por obedecer a Dios más, a veces recibimos ataques, de nuestros amiguitos, de la gente. Entonces, la tormenta no es sinónimo de que estamos haciendo mal. Bueno, a ver, Samantha, ¿puedes leer la otra parte que está en amarillo? Tener a Jesús. Tener a Jesús con nosotros nos hace inmunes a lo que sucede a nuestro alrededor. Todavía tenemos las preocupaciones de la guerra, las pandemias, las las profesiones financieras, la presión de los compañeros, etcétera. Enfrentamos la misma tormenta, pero como las enfrentamos cambia cuando tenemos a Jesús con nosotros. Ahí está.
Dice que tener a Jesús no nos hace inmune. ¿Qué quiere decir eso, Sebastián? A ver, ¿sabes lo que es eso? ¿No nos hace inmune? ¿Qué es inmune? A ver. O sea, como que no te hace invencible, o sea, como que si crees en Dios no te va a pasar nada. Eso, claro. Inmune quiere decir eso. Cuando, por ejemplo, decimos, yo soy inmune a tal enfermedad porque, qué sé yo, ya lo pasé, ya lo tuve, entonces no me va a volver a agarrar, ¿cierto? Ahora, de estas cosas nadie somos inmunes, ¿cierto? Todos podemos pasar guerra, pandemia, enfermedades, problemas económicos, ¿cierto? Eh, todos. Pero, ¿cuál es la diferencia que tenemos nosotros, los cristianos? ¿Que tenemos a quién? A ver, Mari. ¿Mm? Adiós. A Dios. Entonces Él nos ayuda a pasar por todas estas cosas, ¿cierto? Dice, no olvides a Jesús en la tormenta. ¿Mm? A ver, Sebastián, ¿podés leer con qué frecuencia? A ver, ahí donde está en amarillo. Sí, ¿con qué frecuencia tratamos de manejar las cosas nosotros mismos en lugar de traer las situaciones a Jesús? Podemos confiar fácilmente en nuestras propias habilidades, fuerzas y capacidades mientras olvidamos que Jesús está en la barca con nosotros. Ahí está. Muchas veces cuando tenemos problemas, entonces a veces es más fácil confiar en, en nuestra inteligencia, nuestra habilidad, nuestra fuerza, nuestras capacidades para enfrentar eso, ¿cierto? Pero no olvidamos que Jesús está y Él es el poderoso y en Él tenemos que buscar ayuda. Porque si nosotros no vamos a hacer nomás con nuestra propia fuerza, ¿qué puede pasar? ¿Nosotros tenemos fuerza ilimitada? ¿Qué les No, parece? sí, No. ¿Eh? Ilimitada, limitada, sí. humanamente no, pero en el Señor sí, porque Él nos da fuerza, ¿cierto? Pero humanamente, ¿ustedes se Ah, cansan? humanamente, Claro, no. no, claro, ¿eh? Humanamente nos cansamos, ¿cierto, Sebastián? ¿Eh? Ustedes van a la escuela varias horas, ¿cierto? Samantha, ¿eh? ¿Y qué pasa? ¿Se cansan o no? A ver, Yo sí. ¿vos, Sebastián? Sí. ¿Eh? Te cansa, ¿cierto? Nosotros nos cansamos, ¿por qué? Porque somos humanos. Entonces, si estamos pasando un momento difícil y lo hacemos con nuestra fuerza, nos vamos a cansar, no vamos a poder y no le vamos a poder dar la gloria a Dios, porque nosotros queremos hacer lo que Dios tiene que hacer. ¿Me entienden? Bueno, vamos ahora a ver, Mariana, al igual la parte que está en amarillo. Al igual que los discípulos, las tormentas a menudo revelan nuestra visión distors- distorsionada de Dios. Cuanto más grande hacemos la tormenta, más pequeño hacemos a Dios. Nuestra visión distorsionada del problema nubla nuestra confianza en Jesús. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Dice, al igual que los discípulos, las tormentas revelan nuestra visión distorsionada de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que distorsión quiere decir algo que no es así. ¿Es cierto? Ustedes ven algo, está como torcido, como que no es en realidad como lo estamos viendo, ¿cierto? Y a veces cuando estamos mal, no vemos a Dios como es realmente y empezamos a tener miedo. ¿Qué les pasó a los discípulos? ¿Eh? ¿Qué les pasó? Empezaron a tener miedo y a Claro. desconfiar en Dios. Claro. Entonces, es como que empezamos a ver a Dios de una forma que no es la correcta. No vemos que Dios es poderoso, que Dios es grande, que Él tiene poder, porque estamos en la tormenta, ¿cierto? ¿Mm? Entonces, es como que nos nubla la vista, dice, nuestra confianza. El problema nos nubla la vista, no lo podemos ver a Dios, ¿eh? Bueno, muy bien. Cuanto antes volvamos a Jesús en la tormenta, mejor. Necesitamos dejar de luchar e invitarlo a mostrar su poder, autoridad y plan perfecto. ¿Mm? Bueno, Jesús muestra su dos naturaleza acá. Vamos a ver un poquito eso. A ver, Samantha, ¿puedes leer lo que está en amarillo? Acá, en la primera partecita. Jesús es una persona con dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Jesús es tanto Dios como hombre. Ahí está, ¿eh? Jesús es Dios encarnado.
Entonces él se cansaba, tenía hambre, dormía. ¿Qué vemos acá? Que él estaba, ¿qué? ¿Qué estaba haciendo en la barca él cuando vino la tormenta? Durmiendo. Durmiendo. Entonces, si él no era un hombre como todo hombre, no iba a necesitar dormir, ¿cierto? ¿Mm? Bien. A lo largo del De ministerio, hecho, él no fue como que durmió para poner a prueba a los discípulos. claro, sí, él durmió tranquilo, él estaba durmiendo y no no se molestó en nada por la tormenta, ¿cierto? ¿Mm? Realmente, él estaba tranquilo, porque él confiaba, él era Dios, es Dios, ¿eh? A lo largo del ministerio de Jesús vemos que Jesús enfrentó las mismas luchas y tentaciones que nosotros, ¿cierto? ¿Eh? O sea, Jesús también tuvo que luchar, pero ¿cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros? Que Él no hizo qué, chicos. ¿Qué no Que él hizo? no hizo el pecado. El Eso. pecado. Claro, exactamente. Estaba, dice, cansado, sediento, hambriento, herido, traicionado y mucho más. Sin embargo, enfrentó cada prueba en obediencia a su padre y confió en su plan perfecto. ¿Mm? Bien. 4. Elija la fe sobre el miedo. A ver, Sebastián, ¿podés leer los discípulos? Lo que está en amarillo, esta primera parte. Los discípulos estaban en la misma tormenta que Jesús. Las olas tenían la misma fuerza. El viento era de la misma intensidad. La posibilidad de volcar era la misma, pero sus reacciones fueron muy diferentes. Los discípulos eligieron el miedo, Jesús eligió la fe. Muy bien, muy bien. Entonces, ellos estaban todos ahí, pero unos que eligieron tener miedo y Jesús que eligió la fe. ¿Mm? Bien, a ver, Mari, ¿puedes leer todos nosotros ahí en esta parte? Todos somos propensos a preocuparnos de vez en cuando, pero podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, incluso en medio de una tormenta. Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Jesús pudo haber cuestionado a los discípulos sobre la fe, pero hizo un milagro y calmó la tormenta, a pesar de su falta de fe. A veces lo mejor que podemos orar es que podemos hacer es creo, ayúdame, espérate. Lo mejor que podemos orar es creo, ayúdame a vencer mi incredulidad. Ahí está. Marcos 9:24. Muy bien. Creo, ayúdame a vencer mi incredulidad. O sea, tenemos que pedirle a Dios en medio de la tormenta que nos ayude, ¿m? A no tener miedo y a tener fe, porque Él dice que no nos va a abandonar. Él no nos va a dejar, ¿cierto? Bien. Samantha, ¿podés leer acá en Jesús? La última partecita ahí. Ajá. Jesús les había dicho a los discípulos que iban a cruzar al otro lado, pero ellos se olvidaron y dudaron en medio de la tormenta. Nunca debemos olvidar que Dios tiene el control sin importar cuán grande sea la tormenta o cuán desordenado se vuelva el mundo. Ahí está, ¿eh? Le había dicho que iban a cruzar al otro lado, pero ellos se olvidaron, dice. O sea, ya él le había dicho que iban a llegar de un lado al otro. Entonces no tenían que tener miedo, pero se olvidaron de todo eso. Entonces, dice, no tenemos que olvidar que Dios tiene control de todo lo que pasa en nuestra vida. Nada de lo que pasa en nuestra vida Dios no lo sabe. ¿Entienden, chicos? ¿Mm? Bien. Dice, las tormentas en la vida pueden dar miedo y no saber cómo manejarla. Lo empeora todo. Puede sentir que se va a ahogar, pero puede confiar en Jesús. Cambiar nuestro enfoque de la tormenta a Jesús construye una confianza más profunda en sus promesas. ¿Mm? Así es. Muy bien. Pregunta de discusión. Dice, ¿qué tormentas enfrentan las personas en la vida? Bueno, ¿qué dijimos? A ver,
Mari, decime una tormenta que Una enfrenta tormenta de la familiar. familiar. Muy bien. Samantha, a ver. De amigos. Amigos también, claro, que a veces los amigos te traicionan, ¿eh? No te quieren, te tratan mal, te dejan, ¿cierto? Y son cosas dolorosas, ¿cierto? ¿Qué otra cosa de Sebastián? A ver, alguna otra tormenta, a ver. Los vicios puede ser. Bueno, los vicios son un pecado, en realidad, ¿cierto? Vamos a decir que es un pecado que trae dolor a nuestra vida. Sí, podemos confiar que Dios nos puede sacar de eso, ¿cierto? De esos Es vicios. más como ¿Mm? una tentación para el pecado, Claro, es una para el tentación. pecador. Y bueno, sí, bueno, pues ya, ya está el vicio. El vicio quiere decir, por ejemplo, un alcohólico, alguien que fuma, alguien que se droga, ¿cierto? Bueno, en realidad esos son ya cosas que traen dolor a nuestra vida, pero por desobedecer a Dios. Pero acá hoy estamos hablando más de cosas que podemos pasar, que a veces no es por desobediencia a Dios, ¿cierto? Por ejemplo, una enfermedad, ¿m? Que bueno, la enfermedad a veces también puede ser por desobediencia, pero muchas veces no. ¿Eh? Y otra cosa que dijimos, otra tormenta, a ver, que De la escuela. en la escuela, claro, qué sé yo, tener problemas en la escuela, ¿eh? Es que tengo la que está ahí, pero se me olvidó. Bueno, muy bien. Em, ¿Qué diferencia hace que Jesús tenga toda la autoridad? ¿Qué nos ayuda a saber que Él tiene autoridad? ¿Qué nos da, chicos? Que él es 100% Dios y 100% hombre. Claro, y que Él puede que ayudarnos en cualquier Momento. situación, ¿cierto? ¿Mm? ¿Y qué necesitas para confiar primero en Jesús en todas las situaciones? ¿Qué es lo que tenemos que tener para poder confiar en Jesús? ¿Qué hablamos? ¿Miedo o fe? Fe. Fe, ¿cierto, Samantha? ¿Cierto, Sebastián? ¿Eh? Eso necesitamos, porque si no tenemos fe, no podemos confiar en Jesús, ¿cierto? Y también conocimiento. Conocimiento, exacto, muy bien. Tenemos que tener fe, conocimiento de lo que Dios promete. Está bien, porque Él dice que va a estar con nosotros y Él dice que todo Él tiene el control. Entonces, si no conocemos todo eso, no vamos a poder confiar en Él, porque no le conocemos a Él. Conocer a Jesús también nos da confianza, ¿cierto? ¿Mm? Bueno, vamos a hacer el crucigrama rápidamente. A ver, vamos a ver por qué este crucigrama a mí me costó un poco hacerlo. Vamos a ver si a ustedes les va mejor. Jesús preguntó a los discípulos, ¿aún no tenéis dos Fe. horizontales? Fe. Muy, muy Fe. bien. El 5. Jesús le dijo al mar, ¿eh? ¿Cómo era el versículo de memoria? El 5 horizontal. Son 3. ¿Se acuerdan el verso de memoria? Si no, lo buscamos Que arriba. se calmaran. Salía. Paz, Jesús les paz, ordenó. paz. En el Ah, versículo de memoria paz. dice paz. Lo que pasa es que yo puse otra versión de la Biblia, digamos, de los versículos primeros. Pero Bien, paz. 7 horizontal, acá, es largo, dice, incluso el viento y el mar Obedecieron. obedecieron. Muy bien. El 9 horizontal, acá. ¿Qué había estado enseñando Jesús a las multitudes? A ver, Sebastián. Parábolas. Bueno, espera. Vale, a ver, vale, Sebastián. ¿Eh? ¿Qué había estado enseñando? ¿Qué habíamos dicho? Las parábolas. Eso, muy bien. Bueno, ahora Samantha. ¿Qué estaba haciendo Jesús en la barca? 10 horizontal. Acá, Samantha. ¿Qué estaba haciendo Jesús en la barca? A ver. Si no, Mari, a ver. Si no lo sabe Samantha. A ver, Samantha, ¿lo sabes? No, no sé, no me Durmiendo. acuerdo. Durmiendo, estaba durmiendo. Ve que es largo.
Bueno, ahora vamos al 1 vertical. Vamos acá, este. Este que está acá es bastante. A ver, Mariana. ¿Qué empezó a soplar en el mar? Viento. Viento, muy bien. El 3 vertical. ¿Mm? ¿Qué usaron Jesús y los discípulos para cruzar el lago? Un barco o una barca. Barca, muy bien. A ver, Sebastián. Este relato, dice, se encuentra en Mateo, Lucas. Ah, esa parte no lo habíamos leído, por eso, a ver, lo vamos a leer porque yo lo pasé. Por eso es que Marcos. era, a ver, espera. En Mateo, Marcos y, ¿qué dice acá? Lucas. 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 Eso no lo habíamos leído. Bueno, por eso no, pues ahora me doy cuenta que por eso no lo sabía. Ah, Mateo, Lucas y Marcos. Sí, había Claro, dicho el Marcos. 4 sería Marcos. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿no tienes qué? Fe. No, no ¿Seis tienes vertical? que Ahí, usar. ahí no entiendo yo, esa parte no entendí, porque no tienes miedo o no tienes, no sé lo que ahí me parece ¿Temor? Ah, temor, bueno, pero no ve que es una palabra muy larga, bueno, vamos a dejarles. ¿Y a qué hora del día le dijo Jesús a sus discípulos que cruzaran el lago? ¿Qué momento del día era? A ver, en la Samantha. tarde. Mm, a ver, era la, ¿ya? Por eso le dio más miedo. Era la noche, ¿eh? Ajá, la Mm, noche. a la noche, ¿está? Bueno, y acá vemos a Jesús, ¿eh? ¿Qué hizo Jesús? Se levantó y extendió la mano y paró la tormenta, ¿eh? Acá vemos el dibujo para los que quieren pintar. Y después ya estaban todos ahí tranquilos, ¿eh? En la barca. Entonces, todos se asombraban, dice, vamos a ir acá al principio. ¿eh? Estábamos acá que dice que todos quedaron, ¿se imaginan? Una tormenta fuerte, terrible y de golpe se paró. ¿eh? Entonces dice, ¿quién es este hombre? Que el viento y el mar le obedecen. ¿Por qué le obedecen a Jesús? A ver, Porque es 100% Dios y 100% hombre. esto porque Él es Dios. Entonces, por eso toda la naturaleza que uno vemos se sujetan a Dios. Y si Él pudo hacer eso, ¿hay algo que Él no puede hacer? Chicos, ¿qué le parece? No. No, Entonces eso realmente nos da mucha confianza, que pueden pasar cosas. Hoy, ¿qué pasa en el mundo, chicos? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo, por ejemplo? guerras. Guerras. ¿Qué guerras hay hoy en día? A ver, cuéntenme. A ver. Israel Ujú. jamás, jamás. Sí, con Hamas. Después, ¿qué otra guerra, Sebastián? Hay. A ver, Eh, ¿no sabes? guerras. Guerra, No. Ucrania, ¿eh? Rusia con Ucrania, ¿eh? También un problema en Venezuela. Bueno, ahí hay sí mucho, sí, es otro tipo de cosas, pero sí, la verdad que también son tormentas que está viviendo ese país, ¿cierto? Y también en África, ¿qué pasa, chicos? A ver, ¿qué pasa en África? Hambruna Hambrunas, muchos chicos, y sequía. sequías también, Bueno, hay muchas enfermedades, bueno, más que nada en África, ¿cierto? Hay muchas cosas feas que pasan, ¿cierto? Muchas tormentas que este mundo pasa. Pero el Señor tiene control de todo y aún en medio de todas las cosas que puedan pasar, Él está con nosotros y tenemos que estar tranquilos, no tener miedo, porque a veces podemos tener miedo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando estaba el más fuerte, que todavía sigue estando el famoso COVID? ¿Mm? Y la gente tenía miedo de salir, de esto, de acá, ¿cierto? Ahora, ¿había que tener miedo? ¿Mm?
¿Qué les parece? No. No, 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 porque uno sabe que está protegido por Dios, pero tampoco es que uno es inmune a todo. Entonces hay que claro, cuidarse, pero no tener miedo. claro. Sí, es Cuidarse. que esas personas tenían miedo porque no tenían a Dios. Claro, o sea, está bien lo que dice Sebastián. Uno puede protegerse un poco, cuidarse, comer bien, tratar de estar mejor uno, ¿cierto? Pero siempre, pero no tener miedo, sino estar tranquilo de que, bueno, que nuestra vida está en la mano de Dios. Y todo lo que pase, sea bueno o malo, Dios sabe, ¿entiendes? Y que, Dios bueno, siempre tiene un propósito para exacto, nosotros. exacto. Y bueno, y hay veces que puede que sabemos que nuestra vida también se puede ir, por más que seamos chicos o jóvenes, ¿cierto? Dios es, eso pasa también, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que estar tranquilos porque si nosotros nos vamos a este mundo y tenemos al Señor, ¿a dónde nos vamos? ¿Eh? Al cielo. Ay, bueno, entonces tenemos que tener miedo a la muerte, por ejemplo, ¿eh? No, porque si tenemos al Señor, vivamos, muramos, ¿eh? Hay muchas personas, muchos cristianos que mueren porque son cristianos, ¿eh? Y bueno, pero ese, bueno, Dios permite que eso pase y debemos confiar en Él, que Dios sabe, ¿eh? Y Dios va a hacer justicia, obviamente, de todos esos hijos de Dios que mueren por Cristo, ¿cierto? Así que bueno, chicos, vamos a orar, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Y vamos a terminar, ¿eh? Bueno, cierren los ojos. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti en las tormentas de la vida. Ayúdalos a tener fe, a no tener miedo y que podamos siempre confiar en ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú tienes el control, porque tú tienes poder para todo, Señor, que nada es imposible, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Amén. chicos, nos vemos entre 15 días si Dios quiere, ¿eh? Que estén bien. Chao, Ya. profe. Chao, Chao. Mari. Chao, Samantha. Me alegra que Dentro estés de hoy. 15 días. Y Mari también, hacía bastante que no te veía. Bueno, chao, mi amor. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, Chao. Sebastián. Chao. Chao. Chao, Sebastián. Nos vemos.